Ah, la última vez nos quedamos en delegados. Cierto, 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 muy cierto. Delegadillos. Ah, sorry. Ay, Dios mío. Vamos a irnos directamente, de hecho, hasta archivos. Sale. Vamos a crear working with file systems. Sale. Nos vamos a working.NET Core. .NET, perdón. Ni un console. Todavía traigo lo de la chamba en la cabeza. Name. Le vamos a llamar. mm, De hecho, debería hacerlo al revés. Nah, ya que. New console. Así, en chile. Ok. A su madre. Sorry, chavos. Ay. Los archivos, chavos, terminan por ser una de las... de hecho, necesito abrir esto en una ventana nueva porque necesito otro... Necesito otro workspace para esto. Sí, safe, gracias. Sí. Workspace OP, sí, gracias. Y sería... Ajá. Ok, ahí está. Para manejar archivos, básicamente lo que necesitamos son tres... Bueno, para archivos específicamente, solo necesitamos System.io. Pero para usar, por ejemplo, lo que les voy a enseñar va a ser básicamente a poder obtener lo que es Special Directories desde una clase. Eh, Porque en realidad recuerden que las buenas prácticas nos dictan que tenemos que hardcodear la menor cantidad de cosas. Y eso aplica en todos los casos. Así sea queries, así sea, obviamente con el uso de, gracias al uso ¿cómo se llama? De LinkQ, que vamos a ver eso cuando lleguemos a base de datos, que no necesariamente tienen que usarlo en base de datos, lo pueden usar en cualquier programa que quieran, siempre y cuando solo estén usando un sistema de entidades. Pero bueno, en fin. So, en sí, básicamente, lo que en sí los archivos, chavos, pues obviamente nosotros antes se tenía que hacer mucho el poner hardcodeada o poner en una variable constante, una variable global, a qué tipo de archivo ibas a acceder, ¿no? Por lo mismo de que esos tipos de cosas terminan por ser un poco riesgosas. Por eso es que en muchas ocasiones también se ponían en una librería, por ejemplo en C++, se ponían en una librería aparte, etcétera, ¿no? Los devs de C Sharp no empezaron así, también empezaron poniendo tal cual la hardcodeada. La ruta, pero lo fueron mejorando porque descubrieron que era un posible problema de seguridad, ¿no? Entonces, en sí, crearon lo que es una clase que se encarga de obtener la mayoría de las carpetas que existen dentro de una computadora. Y lo dejaron a tal grado de que funciona tanto para Linux, Mac como Windows. Toma eso, ya va. Am, Vamos a empezar con el típico, ¿sale? Ah, Using static system.console. Configuration, ¿no? ¿Sale? Ah, Using static system.io.directory. Using static system. Oops. System.io.path. Using static system.environment. Y pues obviamente olvidé la más importante, ¿verdad? Using system.io. A lo mejor dirán, profe, ¿qué no al agregar esta agregarías todas las dentro de ellas? No,
Eso era un problema antes y eso hacía que la creación de los releases en cuanto a programas desde el año 2008 causó un gran problema en el deploy de ciertas aplicaciones. Desde ese entonces decidieron y pusieron como estándar ¿cómo se llama? Ah, rayos. Todos los lenguajes de alto nivel que iban a dejar de hacer ese tipo de cosas. Porque si te das cuenta, IO puede tener incluso hasta 200 clases internas, de las cuales solo vamos a usar, si te fijas, dos, perdón, IO. Dos, ¿no? Y lo mismo pasa con System, ¿no? System termina por tener, creo que tiene como 80 o 90. No usas todos, usas solo, vas a usar uno, dos con console, ¿no? Vas a usar métodos de manera estática. Entonces, en realidad no, se llegó a un acuerdo en el que en realidad para evitar el hecho de que hubiera releases tan gordos, pero que en realidad ni siquiera usaban todos los recursos que se supone que tus librerías tenían, se llegó a un convenio de eso. ¿Sale? Ok. Ah, obviamente, cuando empecemos a ver los paths, chavos, digo, yo lo estoy haciendo ahorita en Windows. Si lo hubiera hecho en mi Mac, hubiera funcionado igual. Pero simplemente lo único que va a pasar es de que a ustedes les va a salir les van a salir paths diferentes si están usando Linux, si están usando Windows o si están usando Mac OS. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, de hecho, es vamos a ver qué es lo que nos ofrece, de hecho, Environment y Path. ¿Sale? Path termina por ser, como su nombre lo dice, de la misma clase, chavos. Pues básicamente algo que nos va a ayudar a crear paths, ¿no? Crear rutas de archivos dentro de nuestro mismo programa. Vamos a crear una clase, pendejo. Una función. Static void output file system. Info. ¿Sale? Vamos a poner line. Ah, sería path.separator. Path separator. ah, path separator. Listo. Luego vamos a poner. Voy a poner algo parecido, de hecho. Solo que a este le voy a poner. Sí, lo voy a poner más para acá. Porque luego termina por ser un poco más grandecito. Entonces vamos a tener path.directory separator. Y acá vamos a tener directory separator char. ¿Por qué tú no? Porque eres char, sí. Sorry, ando bastante fatigado. Mi mente hoy tuvo que trabajar bastante. Vamos a obtener, de hecho, ahora de directory.getCurrentDirectory. GetCurrentDirectory. Y vamos a imprimir, de hecho, también getCurrentDirectory. ¿Sale? Esto, de hecho, es un... Ay, esto es un método. El otro sí es un campo. Estos dos son campos. Este es un método. Luego vamos a usar... Ups. Environment.currentDirectory. Y vamos a poner acá current directory también. Este de hecho sí termina siendo un campo también.
Y lo mismo, pero para System Directory. Este sí es... System Directory es propiedad, sí. System Directory. A veces se me olvida, honestamente. System Directory. Y vamos a obtener, por ejemplo, en dónde está el path, ¿no? De nuestro... En dónde está el path de nuestro archivo. De nuestro proyecto, más bien. En específico del archivo de program.cs. Para esto vamos a usar la clase path.getTempPath. Esto nos va a dar el acceso temporal de este archivo. Y esto va a ser getTemp. ¿Vale? Y de hecho esto debería de ir más bien... ¿Puedo poner esto así? Sí. Sí. Se me olvidó ponerla en el otro. Ah, no. Listo. Ahora sí vamos a usar getTempPath. Luego getFolder para obtener dónde está el folder. Y van a ver cómo he hecho C Sharp ha mapeado bastante parte de ¿cómo se llama? De las carpetas que existen dentro de Windows, de hecho. Carpetas especiales como documentos, videos, carpetas temporales, de hecho. Hicieron un buen trabajo mapeando muchas carpetas, de hecho. Veamos. Ahora. Ah, sería get folder path. Get folder path. Special folder. Y acá serías get folder path. Special folder. ¿Vale? Si era así. No, es con la F mayúscula. Ya vi cuál era mi error. Listo. Y acá, ¿tú por qué estás llorando? Ah, es que eres punto .system. Por eso. Sorry. Application data. Me falta application data. Me falta mis documentos. Y el personal. Entonces sería get folder path. Punto application data. Acá de hecho vamos a sacar la carpeta del sistema. Creo que funciona igual esto. Porque esto debería ir aquí. No me la tiene que hacer de PEX. Ah, es que copié todo. Sorry. Y acá sería special folder.my documents. Y terminando con personal. Listo. Applications data. Me está fallando. Es application. No applications. Good to go, brother. Como es una función, pues simplemente lo que voy a hacer es mandarla a llamar, ¿no? Output. What? Output file system info. Ok. Entonces, en realidad tenemos que, si se dan cuenta, toda la clase nos da toda la info que necesitamos, porque en realidad podemos saber cuál es el separador de los paths, que de hecho es eh, punto y coma. Pero el separador de directorios, de hecho, termina por ser diagonal invertida.
Y luego, si se dan cuenta, el directorio donde estoy yo trabajando se llama e.settyholder, séptimo H, agosto, diciembre, bla, 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 segunda parcial, working with files, ¿sale? Luego, el current directory en el que estoy, pues sí es el mismo. Si yo hubiera hecho esto desde otra carpeta, dentro de esta misma carpeta, si existiera una con por ejemplo, dentro de bin o de object o algo así, pues obviamente me hubiera salido esa carpeta, ¿no? ¿Dónde se guardan mis cosas temporales de este proyecto? Ahí está la carpeta. Está la carpeta del sistema de System 32. Sí, chavos. Son programadores, tienen acceso a todo. ¿Sale? Tenemos una Applications Data. Tenemos mis documentos. Tenemos el de personal que termina por ser el mismo de documentos, pero simplemente del usuario. Hay una diferencia entre cuando ustedes tienen usuario, por ejemplo, si se dan cuenta aquí viene el nombre del usuario, ¿no? Si yo hubiera hecho esto desde un usuario, como yo solo tengo un usuario en esta computadora, pues obviamente ahí aparece nada más el único usuario, ¿no? Pero si hubiera múltiples usuarios dentro de la computadora y existieran, ¿cómo se llama? Y existieran diferentes paths, ahí hubiera salido que de hecho el personal hubiera salido de otro usuario, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos viendo aquí es básicamente una forma, ¿no? De ver qué existe o qué folders y una forma de hecho, accesar a ellos. Una manera, entre comillas, fácil, ¿no? Ahora vamos a ver si en realidad podemos usar esta misma clase, pero acceder a los discos duros. Ya vimos que podemos ver dónde están. Y de hecho sí podemos, ¿sale? Sí se puede. Vamos a crear otra, ¿sale? Static void, work with drives, ¿sale? Aquí sí voy a estar un poco oxidado, espérenme. Era drive info, si mal no recuerdo. Y es name, type, format, size, free space. Según yo, la info que puedes obtener. Si no, déjenme ver nada más rápidamente. Disk. Ah, es que en Mac sé que es doctor. Disk doctor. Creo que es aquí. Disk management. Entonces, size, name, type, format. Format viene aquí, de hecho. Ajá. File system, que es format. Size. Free space. Entonces sí, ya me acordé más o menos cómo era. Sorry, La neta no me acordaba muy bien. Ah, va a ser básicamente... Déjenme ir acomodando esto primero. Entonces... Ah... Achis, achis, los mariachis. Ok, la contigo. Ahí está. ¿Qué dije? Name, type, format, size, free space. Simón. ¿Qué va a hacer entonces? Ah, 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 ah. No sé si va a funcionar, de hecho, así. Ni pedo. Name, coma, -30, type, coma, -10. Size en bytes, coma, 18, aprox. No, 16, no, 18 está bien. Free space. Free space. Coma 18 también. El último hecho. No sé por qué no lo puse como debía. Fuck.
Debería ser así. Y esto debería de ir entre esto, esto entre esto. Ahorita pongo esto, pero va a ser de 18, de hecho. Ahorita lo pongo. For each. Drive info. Drive in. Drive info. Punto get drives. Sí me acuerdo. Bastante común. If drive.is ready. Voy a escribir básicamente algo parecido, de hecho, a lo que tengo acá arriba. Espera, si puse el último bien. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, name type. Format. Me salté format, baboso. Ah, format. Coma. Este debería ser 7. Y este sí. Entonces me quedo estos dos. Esto lo vuelvo a poner por acá. Y aquí lo único que va a pasar es... Ah, me equivoqué aquí, de hecho. Sí, ya ven que me equivoqué. Y, ok, en sí lo que va a pasar aquí básicamente es que voy a acceder a pues, los nombres, ¿no? Sería drive.name. ¿Vale? Drive.driveType. El format, pues obviamente ya más o menos van cachando la idea. Punto drive format. Este sería drive.total size, si mal no recuerdo. Total, ahí está el total free space también. Drive.total, fuck. Drive.total free space. Ah, me faltó aquí esta. Y acá igual. Else. Right line. Sería... Creo que solo serían los primeros dos. Hasta aquí. Ah, puse dos veces a madre. Ah, sure. Listo. Ok. Entonces vamos a mandar a llamar a esta madre. ¿Sale? Voy a comentar esta otra porque pues ahorita ya no me sirve mucho que digamos. Working with drives. ¿Sale? .NET Run. Y pues en sí, yo tengo ahorita hecho 1, 2, 3. Me falta un disco duro, de hecho, no sé por qué no lo he conectado. Um, pero en sí, pues si se dan cuenta, el type es fixed. Es porque en realidad me sirve tanto para escritura como lectura. El formato, pues obviamente lo están viendo. El E, de hecho, es un disco duro en el que tengo una partición Mac también. Y una pequeña partición de Red Hat de Linux. Esa, de hecho, casi no pesa nada porque la uso vía mera consola. O sea, uso Linux a pura consola. Honestamente, nunca me ha gustado ninguna de las distros. Y pues soy muy fan de la consola, ¿no? Ya me conocen. Size. El size, de hecho, pude haberlo cambiado. Le pude haber dado un bonito formato, yo creo, en N0. Ah, aquí. Que sería N0. Y este también, pues también es free space, ¿no? N0.
Wait, what? Ah, no, es que lo puse donde no era. Jaja. Jaja. Mero. Mero. Esta cosa no debería ir aquí. Listo. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, estamos manejando lo que son nuestras bonitas, nuestros bonitos directorios. ¿Sale? Tenemos una forma en la cual podemos obtener los directorios y en la cual también poder manejar directamente los discos duros, chavos. Recuerden, son programadores. Tienen acceso a la mayoría de cosas que tiene su computadora, chavos. ¿Sale? Esto nos lleva, de hecho, a pues obviamente a lo que son los archivos, ¿no? Los archivos, ¿sale? Son bastante simples, porque en realidad conllevan mucho la ideología de in and out. Básicamente, todo archivo que tú creas lo vas a tener que cerrar siempre, porque si no, pues lo que va a pasar es básicamente que recuerden lo que yo les había explicado a los que estuvieron conmigo en tercero. Los archivos terminan por ser punteros a archivos que existen y si no los cierras, pues obviamente vas a tener un problemón porque pues se va a corromper tu archivo. ¿Sale? Entonces vamos creando una serie de archivos desde nuestro mismo, ¿cómo se llama? De nuestro mismo código. ¿Sale? Static void work with files. ¿Vale? Vamos a primero definir dónde vamos a guardar nuestra cosa, ¿no? Var dir equals combine punto, no es cierto, combine get folder path special folder punto personal Simón, y luego de ahí lo vamos a poner coma code coma output files. ¿Sale? Esa es nuestra dirección en teoría donde vamos a escribir. ¿Cómo creamos un directorio? Muy sencillo, create directory y le pasamos el directorio que acabamos de crear. ¿Vale? Recuerden que como es var, termina por ser, de hecho, ahí automáticamente tiene un string. No significa que hay una variable tipo directory, chavos. No, recuerden, los directorios solo trabajan con strings. Lo único que hicieron los de C Sharp, los programadores de C Sharp, es poner ciertas palabras especiales en cuanto a sintaxis, que en realidad detrás de bambalinas termina siendo C, dos puntos, my document, bueno, user, diagonal, etcétera, ¿no? Hasta entrar a su my documents, hasta entrar a su carpeta, ¿no? Entonces, nuestro primer archivo que vamos a crear, de hecho, se va a llamar text file, va a ser igual a combine, ¿vale? Dir, como lo voy a guardar en este directorio, pues este directorio ya está creado de manera de ruta. Lo único que hago es a este de aquí. Combine lo único que hace es concatenar strings, por si no se habían dado cuenta ya hasta este momento. Entonces le vamos a llamar dummy.txt, ¿no? ¿Vale? Según yo, esta madre ya existe ahí, de hecho. Espérenme nada más. Déjenme confirmar aquí que no existe nada que se llame code. Esta cosa ya la debía haber matado, de hecho, pero bueno. No sé qué sigue haciendo ahí. No, no hay nada que se llame code. Así que todo bien. Y de hecho vamos a trabajar de una vez con backup files, ¿sale? Backup file. Este va a ser igual a básicamente combine también, que se va a llamar dir, sería dummy.back. Los archivos .back, chavos, están escritos en un encoding que no entendemos los seres humanos. De hecho, se supone que es el encoding más bajo que existe en cuanto a recursos necesarios, o en cuanto a tamaño, perdón. Es tamaño, porque estamos hablando de archivos.
Es el encoding más bajo en cuanto a archivos se refiere y en cuanto a tamaño. Es por eso que la mayoría de la gente elige hacer sus backs en .back, porque en realidad puedes guardar grandes cantidades de informaciones y comprimirlas en una muy pequeña. De hecho, si se dan cuenta, la mayoría es cuando hacen alguna, si es que ya han trabajado con MySQL, la mayoría de sus bases de datos, a pesar de que suelen ser como 3 millones de registros o 30,000 o 300,000 o 50 millones de registros, cuando se hace el back termina por ser de hecho de 1 giga en vez de como 50. O sea, los .back suelen ser una buena opción para guardar grandes cantidades de información, solo que obviamente el único downside es que es ilegible, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, chavos? Pues bueno, vamos a poner aquí GridLine, working with, vamos a poner el text file. ¿Qué es lo que vamos a checar aquí primero? Siempre, chavos, check if file exists. Por favor, que nunca se les pase eso. ¿Sale? Jamás que se les pase por eso, por favor. No, siempre tienen que checar si el archivo está creado. Si ya estaba creado, simplemente vayan a otro lado y escriban en otro lado, ¿sale? Porque si eso les pasa en un ambiente de trabajo ya profesional, los van a despedir, lo más seguro. ¿Cómo que reescribiste un archivo que era súper importante para nuestra base de datos? Ups. No, chavos, siempre revisen si el archivo ya estaba creado, ¿sale? Siempre, siempre, siempre revisen. ¿Cómo reviso? Does it exist? File.exist. Básicamente esto devuelve un booleano. ¿Qué voy a revisar? Pues bueno, text file, ¿no? Text file, ¿qué es? Es una string con la URL. Básicamente va y pregunta si esa URL existe y si hay algo ahí. Si hay algo ahí, regresa. Pues es un booleano. Si se dan cuenta, exist. Ahí dice pool file exist. ¿Sale? Recibe una string. Entonces, es bastante sencillo entender esto de los archivos aquí. Para escribir dentro del archivo, ¿sale? Lo único que vamos a tener que hacer es usar algo que se llama StreamWriter. El StreamWriter, chavos, termina por ser un buffer de memoria para que tú puedas escribir líneas y líneas y líneas en un archivo. ¿Sale? File.create or create text, perdón. Create text file. Si leemos un poquito lo que dice create text, dice creates or opens a file or writing UTF-8 encoded text. If the file already exists, its contents are overwritten. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Sale? ¿Cómo escribimos? Usamos nuestro TextWriter. Nuestro TextWriter.writeLine, básicamente. Y de hecho aquí están viendo que writeLine lo estamos usando tanto aquí como aquí. Y eso nos dice que los mismos programadores de hecho usaron polimorfismo para writeLine. ¿Sale? Entonces, siempre traten de ver esas minimineces en cuando estén viendo o aprendiendo alguna cosa de algún otro lenguaje, chavos. Esas minimineces son las que en realidad les hacen entender por fin en realidad polimorfismo, encapsulación. Por ejemplo, de hecho, aquí, de hecho, esto es encapsulación, esto es abstracción. Cuando mandamos a llamar a esto, básicamente es... esto también es abstracción, ¿sale? Entonces, cuando intentan ya entender ese tipo de cosas, como, como muchos me han dicho, ¿no? A veces muchos alumnos me dicen, profe, usted ve la Matrix, ¿verdad? Pues sí, o sea, en realidad puedo ver el mundo de manera diferente, pero no es algo que nació de la nada, chavos, ni soy un genio, ya se los he dicho, no soy un genio. Tengo amigos genios, pero yo no soy un genio. Simplemente se me dio por tanto tiempo de ya trabajar, ¿no? En la programación. Eventualmente, si ustedes siguen ese camino, eventualmente van a desarrollar ese superpoder. Créanme, se los puedo asegurar. Es como si estuvieran viendo la Matrix, todo así en verdecito, codificado.
que ya lo entienden a su propia manera. ¿Sale? Entonces escribimos hola sordito. ¿Sale? Y una vez que terminé, pues obviamente necesito cerrar este pedo. Punto close. ¿Sale? Y así de sencillo, chavos. Básicamente. Vamos a correrlo. No deja abierta esta cosa. Ah, sí. Ah, ay, al chile. Lo voy a poner en desktop. Es que no me acuerdo dónde era eso, la neta. Sé que estaba acá, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo creaste? Ah, 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 ah. Sí puse Create Directory, ¿verdad? Sí, Create Directory. Sí, debería haberse puesto en el desktop. A ver. Ahí al menos debería de intentar crear el... Aquí. No. What the fuck, dude? Mm, interesting. Mhm. A ver, el personal debería ser esta madre. Aquí debe haberlo creado. Entonces debe haber sido... Que de hecho ahí estaba, pero bueno. Pero aquí no aparece. Ah, no. Este es del semestre pasado, de hecho. Había hecho el mismo ejemplo, pero no sé qué trip traía con las abejas el semestre pasado, pero supongo que escribí sobre las abejas. Ah, déjame borrar esa. Y vamos. Ah, es que ahora sí lo estaba. Pendejo. Come on, dude. Come on. Oh, brother. Ah, espera. Ah, no puedo creer en serio que se me haya pasado eso. Pues ¿cuándo va a correr si en realidad nunca he llamado la función? Duh. No, bueno, profe. Anda dormidísimo. Y ahora sí, aquí en creamos Hola Sordito 1. Su primera práctica va a ser, chavos, básicamente copiar. Va a ser lo siguiente. Del código que tenemos ya ahorita, van a hacer lo siguiente. Van a copiar toda esa información y la van a pasar al backup file. ¿Sale? Una vez que sí confirmen de que está creado el backup file, maten maten su archivo original, ¿sale? Y lean lo que existe y pónganlo en la consola del backup file, ¿sale? Entonces, la... Oh, shit. La... Es muy simple, ¿no?
a final de cuentas, va a ser básicamente nueva práctica. Como se darán de cuenta, no les he dejado muchas, así que terminando práctica de archivos. ¿Sale? Entonces, lo que van a hacer es, en base a la clase de archivos, tendrán que terminar lo siguiente. Ya pusimos el dummy, ¿no? Ya está creado. Pero el detalle es que como no escribimos nada en él, por eso es que en realidad no existe. ¿Sale? Entonces, copiar la info de todo el archivo original, dummy.txt, y pasarla al archivo dummy.back. Una vez que confirmaron que el punto .txt, perdón, que es el back terminó, borrar el punto .txt para después leer la info de punto .back e imprimirla en la consola, subir su punto .cs, ¿sale? Entonces, así está. ¿Sale, chavos? Igual si quedan dudas ya saben dónde buscarme. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Bye.